¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este servicio, a esta plática que vamos a tener ahora tocante al mismo tema del jueves pasado. ¿Cómo han estado, amados oyentes? Espero que estén bien todos y deseo de corazón que lo que vayamos a platicar en esta ocasión sea de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Siguiendo con la mentalidad acerca de lo que es la doctrina preterista, una doctrina que enseña que Cristo ya vino, que ya se llevó a cabo la resurrección de los muertos y que el juicio también ya se llevó a cabo. Entonces la pregunta sigue en el aire: ¿qué estamos esperando nosotros entonces? ¿Qué depara el futuro a los cristianos? ¿Qué depara el futuro a aquellos que no han venido al Señor? Entonces, debido a esta situación de la falsa doctrina del preterismo, pues es necesario afirmar algunas situaciones en cuanto a la doctrina del Señor, especialmente hablando de la segunda venida de Cristo. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando de algunas venidas del Señor Jesús que ya se llevaron a cabo. Él vino a nacer de una virgen y anduvo aquí en la tierra predicando su evangelio, preparando a personas para que continuaran con la obra y de esa manera llegase a establecerse la iglesia y el reino. Cuando el reino vino, amados, el Señor en una manera espiritual también Él vino en su reino, según la Sagrada Escritura. Y vimos la semana pasada acerca de algunas venidas como esa: vino en su reino, vino con poder, ¿verdad? Según lo que Él había prometido en Marcos capítulo 9 versículo 1. Vino también en presencia del Espíritu Santo. Al presentarse el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo estaba haciendo acto de presencia también. Vino en juicio en contra de Jerusalén. Los datos históricos nos enseñan de que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, y fue una de las profecías que el Señor habló con sus discípulos antes de ser llevado al cielo, aún en su ministerio y después de que Él es resucitado. El Señor Jesucristo habló de esta venida en juicio en contra de Jerusalén, ya que Jerusalén era la ciudad que lo estaba crucificando, y los ayes de nuestro Señor Jesucristo pues rindieron su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Esto lo encuentra usted en la historia. La promesa del Señor Jesús fue que iba a venir en juicio en contra de Jerusalén. La historia nos enseña que vino en juicio en contra de Jerusalén. También el Señor Jesucristo, a través de Juan, habló de una venida en juicio contra los que estaban persiguiendo la iglesia en el tiempo de Domiciano, cuando el imperio romano estaba persiguiendo a los cristianos. El Señor en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 habla de una venida en juicio contra ellos. Así de que son venidas que el Señor ha hecho de una manera simbólica, de una manera espiritual, pero hay una venida que todavía el Señor no ha llevado a cabo, y el Señor la prometió, y la prometió de tal manera, amados hermanos, que todavía no llega, porque si ya hubiera pasado, permítame un segundo, ahora sí, ándele, si ya hubiera pasado, el mundo se hubiera dado cuenta y hubiera quedado registrado también en las arcas de la historia, en los anaqueles, ¿verdad? En las enciclopedias, en las bibliotecas, en las hemerotecas, se leería acerca de que Cristo ya vino. Pero resulta de que los que están anunciando que Cristo ya vino en la llamada segunda venida de Cristo, llamada por él mismo de esa manera, eh,
Resulta que nada más ellos saben que ya vino, pero nadie más lo sabe. Nadie más lo sabe. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en algunas sagradas escrituras acerca de la segunda venida de Jesucristo. Por eso la semana pasada les dije que íbamos a continuar. Pero hoy vamos a hacer unas preguntas acerca de la segunda venida de Cristo muy interesantes que vamos a permitir que la palabra de Dios nos conteste. La primera pregunta, amados oyentes, es: ¿la venida de Cristo es a futuro? Entonces, para nosotros poder contestar a esa pregunta, debemos de tener una base bíblica. Y si no tenemos base bíblica, nosotros no podemos decir que sí es a futuro si no tenemos base bíblica. No vamos a guiarnos por comentarios, no vamos a guiarnos por libros que los hombres hayan escrito, no vamos a guiarnos por sentimientos o por otras situaciones, sino que simple y sencillamente vamos vamos a permitir que la palabra de Dios nos guíe. Ahora, es muy importante saber que si nosotros debemos de confiar en algo y debemos de creer en algo, es en lo que Dios dice. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o en otras palabras, el Padre, el Verbo y el Espíritu, quieren que nos enteremos de la voluntad de Él por medio de la palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada y hombres santos fueron escogidos para ser inspirados e ir registrando la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros pasar por alto de que si hay una escritura confiable, es la Biblia, es la palabra de Dios, guardada desde que el Señor la escribió o guió a los hombres para que la escribieran hasta nuestro tiempo. ¿Sí? No hay otro libro más conocido y no hay otro libro que sea de Dios, sino solamente la Biblia, hermanos. Han salido algunos, pero eso ha sido posterior. Mientras que la palabra de Dios tiene su historia desde la vida desde el Génesis. Y el registro de la palabra de Dios empieza desde que Moisés escribe los primeros libros. Y luego de ahí se sigue escribiendo la palabra de Dios. Hasta llegar al tiempo de Jesucristo nuestro Señor. Y en ese siglo, en ese primer siglo de la era de Cristo, se escribe el Nuevo Testamento y de esa manera queda la palabra de Dios completa. No hay otro libro como este. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Dios acerca de la venida de Cristo? ¿La esperamos o ya vino? Y entonces dice en Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20, por favor tenga su Biblia a la mano, vamos a estar leyendo algunos versículos. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipos. La ciudadanía del fiel, la ciudadanía del creyente está en los cielos, o sea, nosotros esperamos ir al cielo. Y luego dice: del cielo esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, estamos esperándolo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto todavía no se cumple, hermanos. Esto fue escrito para la era de Cristo. Fue escrita para los cristianos. Y son cosas que todavía no se cumplen. ¿Sí? Así de que nuestro deber es esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Indudablemente se refiere al Señor Jesús, quien nos libró de la ira venidera. En el versículo 2, pero en segunda Tesalonicenses 5:2, perdón, primera Tesalonicenses 5:2, primera de Tesalonicenses 5:2, o sea, tres capítulos adelante, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche, ¿verdad? Así de que, ¿qué es lo que opina usted? Estos versículos nos hablan de una venida a futuro. Es una situación, es un evento que todavía estamos esperando. Es algo que todavía no ha pasado. En primero de los Corintios 4:5, primera a Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿verdad? El juicio, hermanos, que muchas veces nosotros debemos de practicar, es un juicio donde nuestra imperfección y nuestra impotencia muchas veces nos detienen de llevarlo a cabo y solo lo dejamos en las manos de Dios, porque cuando Él venga, todas las cosas van a estar al descubierto, no va a haber nada ya oculto. Pero mientras Él viene, hay situaciones, hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de juzgar. Hay cosas que podemos juzgar. El mismo Señor nos ordena en algunas situaciones que debemos de hacer juicio, pero hay otras muchas que no podemos hacer hasta que Él venga. Entonces Él va a manifestar las intenciones de los corazones y entonces cada uno va a recibir su alabanza de Dios o el castigo de Dios, ¿sí? Entonces aquí no juzguéis nada antes de tiempo hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que venga el Señor. Entonces es algo que debemos de estar nosotros esperando. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se diga? Comparezcamos. No que ya comparecimos, no que estamos compareciendo, sino que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es muy interesante porque si bien estamos levantando la verdad de Dios en cuanto a que la venida del Señor es a futuro, ese futuro puede ser en el siguiente momento, ¿sí? Puede ser en un día, en una semana, en un mes, en un año, no sabemos. Varios años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nosotros debemos de estar listos para ese día. La preparación de cada uno de nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros es estar listos para ese día. Porque cuando ese día llega, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Entonces, ese día que Él venga, va cada uno a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y está hablando aquí con referencia a la resurrección de los muertos. Los muertos van a ser resucitados y van a ser juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho mientras estaban vivos. Pero también entendemos por otras escrituras que nosotros, si estamos vivos para ese momento, también vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras el Señor todavía no venía, sea bueno o sea malo. Así de que es muy importante cómo está nuestra situación delante de Dios. En 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Verdad? El apóstol Pedro está apelando a que nosotros eduquemos nuestro entendimiento, a que nosotros permitamos de que Dios gobierne nuestra vida y guíe nuestros pasos, y con esa mentalidad de estarnos enseñando día a día con su bendita palabra, nosotros aprender a ser sobrios y estar esperando completamente
en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, Jesucristo va a ser manifestado. ¿Será la venida de Cristo espiritual como las anteriores? ¿Será la venida de Cristo figurada? Aunque vino en persona al nacer de una virgen y caminó entre nosotros y anduvo aquí en la tierra, esa es su primer venida. Las demás venidas, ya lo hemos explicado, fueron venidas en sentido figurado o venidas espirituales, simbólicas. Entonces, hablando de la segunda venida, la pregunta es, ¿será esa venida espiritual como las anteriores? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Juan 3:2. Primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan nos está dando una información muy interesante de que cuando el Señor venga, le veremos tal como Él es. Si el Señor Jesucristo ya vino, la pregunta es, ¿cómo es el Señor? ¿Quién le vio? ¿Dónde quedó registrado? Pero no ha venido, de tal manera que le veamos tal como Él es. Y cuando habla de verle como Él es, amados, indudablemente que habla de que ya no vamos a tener obstáculo para ver la persona del Señor como Él es, como lo ve el Padre, como lo ve el Espíritu Santo, como lo ven los ángeles. Porque se refiere, sin duda, al momento en que ya sea que seamos resucitados y ya morimos, o que seamos transformados si estamos vivos de una situación física a una situación gloriosa, a una situación espiritual. Como hemos leído y hemos estudiado en 1 Corintios capítulo 15, que es necesario que nuestro cuerpo sea transformado y dice que va a ser transformado en un abrir y en un cerrar de ojos, ¿sí? Y entonces tendremos la facultad, por la esencia en la que vamos a estar, de poder ver al Señor como Él es. En Primera de Juan 3:3, amados, Primera de Juan 3:3 también dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿verdad? Nosotros, si tenemos ese deseo, ese anhelo, si tenemos el temor de que un día va a venir el Señor y va a juzgarnos de acuerdo a lo que hayamos hecho, pues lógicamente que trataremos de estar bien con Dios, bien con Dios. Por eso se hace constantemente la invitación, amados, ¿cómo estamos delante de Dios? Si necesitamos hacer arreglos, es un buen momento para hacerlo. Si usted no se ha arrepentido y bautizado, si usted no sirve a Cristo, es un buen momento para hacerlo. Por eso estamos constantemente haciendo esta invitación. En Hechos capítulo 1, versículo 9, Hechos 1:9, fíjese, también habla de que le vamos a ver al Señor. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, note la palabra viéndolo, esta palabra es clave. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los suyos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Sí? Dos varones, eran dos ángeles, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto, visto ir al cielo. O sea, viéndolo ellos, fue alzado al cielo y una nube le recibió. Ahora los ángeles le están diciendo a los discípulos,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija? Entonces es una situación muy diferente a las venidas que mencionamos la semana pasada, en cuanto a las venidas que el Señor vino en juicio, vino en su reino, vino con poder, pero no vino de tal manera que le vieran sus discípulos como le habían visto irse al cielo. ¿Se fija? O sea, no fue en una forma materializada o que se pudiera ver, sino vino en el sentido de que envió el juicio contra Jerusalén, envió al Espíritu Santo y este vino con poder. ¿Sí? Fue establecido su reino y en ese sentido estuvo ahí presente el Señor. Y en ese sentido está presente el Señor cada vez que nos reunimos. Y Él está teniendo comunión con nosotros. Ahora, hablando de la segunda venida de Cristo, esta que acabamos de ver y que los ángeles le dijeron a los apóstoles que así como el Señor se iba y lo estaban viendo así, también iba a regresar. Pareciera que ha pasado demasiado tiempo y que algunos se han desesperado al grado de inventar que ya pasó. Otra vez mencionando a los amigos llamados testigos de Jehová, ellos dicen que eso pasó en 1914. Nuestros hermanos y también hay unos amigos que son preteristas, dicen que vino en el año 70 después de Cristo. Se desesperarían, pensarían que era demasiado tiempo y empezaron a tratar de encontrar que ya vino y encontraron en su cauterización mental que el Señor ya vino, cuando realmente no ha venido, se desesperaron, porque realmente estamos hablando de una promesa hecha directamente por Jesucristo y también por los apóstoles hace más de 20 siglos, más de 20 siglos. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin que el Señor venga? Bueno, nosotros hemos leído, al menos en la escritura de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 versículo 8, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Perdón, estaba muy lleno la botella de agua y se me fue por... Me irritó el galillo. Entonces en segunda de Pedro 3:8 nosotros hemos leído de que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y baste esas palabras para enseñarnos de que la forma del tiempo en el mundo del Señor es muy diferente a la forma del tiempo entre los humanos, en cómo lo medimos los humanos, cómo lo vemos los humanos. Posiblemente a nosotros se nos ha hecho que ha pasado demasiado tiempo, pero posiblemente al Señor se le ha hecho como que apenas ha sido un pestañeo. No sabemos. Pero el tiempo es diferente en cuanto a cómo lo mide el Señor a cómo lo medimos nosotros. En segunda de Pedro 3:9 también dice, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí?
Él ha sido paciente porque Él quiere que todo mundo se arrepienta. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero la paciencia tiene un límite. Y si el Señor ha sido paciente no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno se pierda, asimismo llegará el día en que el Señor manifestará el cumplimiento del tiempo que Él tiene ya previsto para el fin de las cosas. En el versículo 10 de aquí mismo, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá. Note la palabra vendrá. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo, Señor? Como ladrón en la noche. Oh, ¿y qué va a pasar, Señor? Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando, amados hermanos, del día del fin del mundo. En la segunda venida de Cristo se llevará a cabo también el fin del mundo. La tierra, los elementos, las obras que hay en la tierra, todo va a ser deshecho por fuego. Va a ser fundido, va a ser quemado, va a ser desaparecido. Esto es algo tremendo, hermanos. Es algo impresionante. Si usted se imagina un cuadro donde esto esté pasando, es algo sumamente impactante. Dice el apóstol Pedro también, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? Si tienes tú en tu mente, en tu imaginación, una visualización, algo que más o menos te imaginas de cómo va a ser eso que acabamos de leer en el versículo 10, donde todo va a ser fundido, donde todo va a ser ardiendo, quemado, deshecho. ¿Qué es lo que ocasiona en tu mente? ¿Qué es lo que hace en tu conciencia? ¿No despierta un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios? Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo puedo lograr esto? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Primeramente, Pedro está involucrando aquí la paciencia, esperando, pero también está involucrando la acción y apresurándoos. O sea, la paciencia en cuanto a permanecer en las cosas de Dios y apresurándose en cuanto a estar ejerciendo las cosas que Dios manda, en los cuales otra vez dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Yo cuando leía esta escritura las primeras veces, hermano, yo decía, ¿cómo es que el cielo se va a quemar? Si ahí está Dios. Pero usted fíjese que dice, en el cual los cielos. Hay cielos, amados. Para los judíos hay cielos. Hay el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Para los judíos el tercer cielo es donde mora Dios. Y los otros dos cielos es el ambiente, es por ejemplo el mundo sideral
y posiblemente el cielo de aquí que vemos nosotros donde andan las aves, van a ser deshechos, con excepción del tercer cielo. Todo lo que hay en el cielo va a ser quemado. Hay muchas cosas en el espacio, las estrellas, los planetas. Así de que, amados hermanos, ¿es suficiente esto? Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y tierra nuevos en los cuales mora la justicia. Mientras que aquellos están desesperados, mientras que aquellos están inventando, mientras que aquellos están burlando de que todavía no ha venido el Señor, de que es una mentira, de que es un engaño, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y tierra nuevos en los cuales mora la justicia. Imagínense. Ahora, ¿cuándo vendrá? No sabemos, pero sí sabemos que va a venir y que debemos de ser pacientes. ¿Y para qué vendrá? Bueno, pudiéramos encontrar algunas respuestas en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué el Señor va a venir? Y eso lo vamos a dejar pendiente, amados hermanos, para la siguiente semana. Yo les agradezco en esta ocasión la atención que han puesto, su paciencia, su permanencia en estos estudios. Sé que algunos no lo están viendo en vivo, pero lo van a ver posteriormente, lo cual agradezco. Y ese es el propósito de hablar de la palabra de Dios, que las personas escuchen la palabra de Dios. No quiero que sean millones o que sean miles o que sean cientos, simple y sencillamente quiero que sean aquellas personas que andan buscando la verdad. Así de que, amados hermanos y amigos, para la siguiente semana contestaremos la pregunta, ¿para qué va a venir el Señor? Yo agradezco una vez más el favor de su atención y le pregunto, ¿desea hacer arreglos con Dios en esta ocasión? Amado hermano, hermana, usted puede arrepentirse y pedir la oración para que el Señor le ponga en el lugar que usted ocupaba antes de caer de su gracia. Amigo, usted no ha venido a Cristo todavía, pero usted cree en la palabra de Dios, cree en lo que ha escuchado del Señor Jesús. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Esa es la invitación. Agradezco la atención y les ruego en el amor de Cristo que inclinemos el rostro para hacer una oración, por favor. Amado Señor, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la infinita misericordia, el amor, por todas las cosas que nos has dado y que nosotros no merecemos, Padre. Rogando que tu bendita palabra sea en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que seamos prestos para ponerla en práctica. Sé con nuestros hermanos que andan predicando el Evangelio por muchos lugares. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos y que claman a ti. Y asimismo oramos y pedimos que seas con nuestros amigos, que la mente y el corazón de ellos sean cambiados para entender y comprender de esa manera tu bendita palabra y venir a la salvación. Que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Y ayuda y bendice a todos aquellos que están en el lecho del dolor, Señor, y que claman a ti. Hágase, Señor, tu voluntad en todo, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga nuevamente.